Señoras y señores, bienvenidos a este tercer episodio referente a las decepciones mundialistas. Vamos a seguir platicándole a todos ustedes cómo nos sentimos ultrajados por la selección mexicana y todo lo que en mi corazón, decepcionado, amigo, decepcionado. Decepcionado total. Los saluda René de García, como dice acá abajo, y Noé Zavala, como dice ahí abajo también. Muchas gracias, señor René de García, por la presentación. Y como usted lo mencionó, sí es la tercera parte de estas desilusiones de la selección mexicana de fútbol. El podcast pasado, ¿de qué hablamos? El podcast pasado hablamos un poco, pues ya al final de lo de la Volpe. Hablamos de la Volpe, que eso fue 2016, hablamos... 2006, mejor dicho, tienes toda la razón. Hablamos 2010, lo del Vasco Aguirre, cómo tuvo ahí para bien llamar a Cuauhtémoc Blanco, al Oscar el Conejo Pérez, o sea, al final terminó haciéndolo de manera correcta. Cómo se enojó también el Vasco Aguirre al momento de enfrentar a Argentina y traía la gorra abajo. Todo esto platicamos. Todo eso. Y las llamadas también importantes que se hicieron dentro de la federación. Ahí de eso también estuvimos medio platicando. Y el día de hoy, pues daremos continuidad a todo esto. Pues se acabó el 2010, señor René de García. Y pues, ¿quién iba a ocupar la silla caliente de la selección nacional? Tú, en el 2010, ¿qué hacías? ¿Estabas en qué? 2010 estaba, creo que me acababa de graduar de la universidad. ¿Ya? ¿Te habías graduado de la universidad? De la universidad. Muy bien, bueno. De la licenciatura. 2010, ¿qué técnico te acuerdas más o menos que podía levantar la mano para ser técnico de la selección nacional? El Tuca Ferretti siempre estuvo dentro de la baraja de los DTs. También estuvo por ahí medianamente Vucetich. Hugo Sánchez volvía a candidatearse. Al final de cuentas, creo Hugo Sánchez siempre se candidatea, ¿no? Hasta la fecha, amigo. Ahorita es el candidato número 1 para él, con posibilidades de llegar a la dirección técnica del seleccionado azteca. Creo que también estaba Miguel Herrera. ¿Ya funcionaba ahí o todavía no? Pues Miguel Herrera en aquel entonces, digamos que pasaba entre Monterrey. Inicialmente había jugado, si mal no recuerdo, aquella final dirigiendo a Tecos de la universidad en el 2005 contra el América. Cierto es. Que lo pierde de una manera 5-2, abultada, ¿no? 7-2. 7-2, si mal no recuerdo. Y ahí está el señor Gagiola, que lo saludamos también, que está aquí, y a la señorita Fernanda Salinas, que también está en el público. Y público también. La princesa de Chimahualcán, no sé si ustedes la... Sí, ahí, el agudo no le funcionó al amigo. Entonces, pues en el 2010, Rubén Omar, probablemente de ahí. También ya no estaba secuestrado, como dijimos la vez pasada. Ya había superado lo del secuestro. Y el que más o menos había... Chucho Ramírez era el que estaba ahí, muy metido. Mira, después de lo que pasó en el 2005. Después del 2010, la selección mexicana tiene 3 encuentros programados. Que eran encuentros que tenía como un contrato, que de hecho vino a España. De hecho, el primer partido de España, después de ser campeón del mundo, es en el Estadio Azteca. Se cumplía el bicentenario de la independencia de México. Llegó Iker Casillas levantando el título en el Estadio Azteca, si mal no recuerdo. Sí. Fue la presentación oficial del campeón. Y pues como no había técnico, porque Aguirre había salido de la selección nacional, pues hubo varios técnicos que tomaron estos 3 juegos amistosos que se jugaron. Para ver valga la redundancia. No, era como pues a ver quién se hace cargo de la selección, ¿no? Entonces uno era Efraín Flores. Efraín Flores fue uno de los que recuerdo, y uno fue Chucho Ramírez, que fueron los que alternaron. Y después, cuando se acabaron, que de ahí se suscitó aquella famosa fiesta de Monterrey, donde pues metieron los seleccionados nacionales, digamos que se portaron mal, ¿no? Sí. Metieron ahí... Ya platicaste la vez pasada de que a la Torre le preguntó ahí con Salcido. Sí, Salcido fue el que más Yamilet perjudicado salió, y Carlitos Vela dijo, esto no me está gustando mucho. Abro mis alas y me voy. Sí, se fue totalmente, y ya fue a probar camino ya totalmente como jugador en Europa, y que le fue muy bien, y que cuando ya se requirió para el camino de Brasil 2014, pues él, ya estando en el Deportivo La Coruña, dijo, yo no quiero estar en la selección nacional. Pero para llegar a ese proceso de Brasil 2014, no sé si tú has tenido un camino tan tortuoso, ¿no? Como lo fue es que camino. Inició muy bien. Después ya lo del Chepo de la Torre. El Chepo que estaba en gran momento dirigiendo, sin mal no recuerdo, al Toluca. Siempre el Toluca ha sido parámetro para que lleguen directores técnicos a la selección mexicana, como lo fue la Volpe en su momento, el Ojitos Mesa también, y ahora el Chepo de la Torre lo estaba haciendo bien, y pues lo toman en cuenta, y México inicia de una manera fenomenal, ¿no? Lo hace muy bien la selección mexicana con el Chepo de la Torre. Sí, lo inicia con partidos
sumamente importantes, teniendo una marca. Bueno, inicia la Copa Oro, que la gana 4-2, sí, la que estábamos recordando. Y México tenía alrededor, por ahí tengo el dato, pero el 76% de efectividad. Ah, muy bien. Era miel sobre hojuelas con el Chepo de la Torre. Se le quería el Chepo. Sí, pues es que el Chepo venía de ser campeón con el Toluca, si te acuerdas. Fue el Toluca contra el Santos, aquella final que se define en penales, donde Bozo falla de manera terrible. Había sido también campeón con Toluca, también aquella final de Toluca Cruz Azul, también había sido campeón, y había sido campeón con el Guadalajara. O sea, otro técnico creo que pues no... Era el que pintaba, ¿no? Totalmente. Él era el que pintaba. Y aparte el Chepo de la Torre siempre una clase importante, un hombre bragado, alto, de buen fútbol. ¿Qué es un hombre bragado? O el Chepo de la Torre es un ejemplo clarísimo. Pero dígame, a ver, ¿qué es? ¿Esa es la definición? Un hombre hecho y derecho, amigo. Muy bien. O sea que... Con tus ideales bien firmes, el Chepo de la Torre los tenía en ese momento y quería ser el director técnico de la selección mexicana. ¿Y qué crees? A ver. Por ser bragado, lo logró. O sea, por ser bragado. Sí, eso le ayudó mucho. Muy bien, ya sé dónde sacaste esa palabra, pero... Sí. Pues sí, el Chepo de la Torre lo consigue. Es presentado a finales del 2010 para tomar las riendas de la selección mexicana de fútbol. Y bueno, pues como te lo comenté, el tipo tenía una varita mágica, ¿no? Para levantar a esta selección nacional. Empieza a mandar a llamar pues a sus jugadores conocidos, entre ellos Ciña, que por cierto fue otro que había jugado el Mundial del 2006 y fue reapadrinado otra vez por el Chepo de la Torre. Después de la situación del clenbuterol y todo esto, hay una limpia dentro de la selección mexicana, y quiero que me digas quiénes eran los jugadores, aparte de Ciña, que eran los que tenían la batuta y la importancia total de la selección mexicana. Creo que uno de ellos era Jesús Zavala, ¿no? Pues estaba Johnny Magallón también. Pues lo dirigió en Chivas. De hecho, Magallón en aquel entonces sonaba mucho para que pudiera llegar a Europa. Si te llamas el Johnny Magallón. No, se llamaba Johnny, no el Johnny. No. ¿Se llamaba Johnny? No se llamaba José ni Juan ni nada. No sabría decirte. Vamos a ver. Ando buscando, fíjate, los números del Chepo de la Torre. Porque... quiero ver, estoy buscando, así que para que nos vayan a buscar en nuestras redes sociales, señor René García. Nos pueden encontrar en todos lados como los vendedores de humo, ahí nos encuentran, acá abajo lo dice perfectamente, síguenos en Instagram, no, en Instagram no estamos en Spotify, estamos en YouTube y estamos en Facebook. En Facebook habíamos tenido problemas, pero ya están la mayoría de los capítulos ahí, así que usted puede divisar lo que usted se le antoje y lo que usted quiera ver acerca de este seguimiento que hemos dado a la selección mexicana y las decepciones totalmente. Sí, es que sí, es demasiado el sufrimiento. Fíjate que el Chepo de la Torre lo termina haciendo bien, tiene gira también en Estados Unidos, pero al final de cuentas creo que sí le faltaba algo, ¿no? Le faltaba una onza para lograr alcanzar un rendimiento totalmente satisfactorio para el ojo del público en general, y sobre todo para los que más les gustaba. Pero ¿qué le faltó? O sea, llega, bueno, vamos por partes. Llega el primer camino, y lo que él menciona en ciertas entrevistas es que él tuvo mucha injerencia en las selecciones menores. Sí. Se preparaba el camino para los Olímpicos del 2012, y el primer camino que yo recuerdo fue el de los Panamericanos que se jugaron en Guadalajara. Sí. Se tocó Maná en la inauguración, y sus cuatro, demás, fue espectacular. Y aquí México inclusive le gana a Argentina en la final en aquellos Panamericanos. Obviamente, pues las selecciones panamericanas pues no son mucho parámetro del fútbol mundial, pero pues México logra la medalla de oro, y ahí es donde se levanta un poco la figura de Oribe, el hermoso Peralta. Empieza el preolímpico, con jugadores pues bastante interesantes, con prospectos, y empieza pues a darle forma a este proceso olímpico. Califican sin ningún problema a las Olimpiadas en el año del 2011. Luego viene Toulon. Y en Toulon, bueno, pues ganan también. Y equipo en aquel entonces que ganaba Toulon, pues ganaba los Olímpicos. Esa selección hay que aclarar que él no la dirige, lo dirige Flaco Tena, que era el auxiliar técnico del Chepo de la Torre. Y el Chepo de la Torre, mientras tanto, pues bueno, se la jugaba aquí con su selección, que venía todavía con algunos pues ya rezagados del proceso mundialista anterior, entre ellos Guillermo Ochoa, que ya lo pone como más o menos su portero titular. Salcido, uno de los que él empezó a apostar por Torres Nilo. Jorge Torres Nilo. Empieza a aparecer Torres Nilo. Y posteriormente, pues, Pablo Barrera,
empieza a aparecer la figura de Ciña. Giovanni Dos Santos ya era más una realidad, por decirlo de alguna manera. Que de hecho el gol con el que le hace Estados Unidos, ¿no? Exactamente, ya estaba ahí. Que yo estaba con el señor Javier Gagiola y él no gritó el gol, él se tiró al piso. ¿Se tiró al piso? Ah, muy bien. Como Tim Howard, así, tiró. Estaba imitando a Tim, que Tim lo estaba haciendo también muy bien en Europa. Al final México tenía, es lo que decía. Para usted todo lo hacen bien. Todo lo hacen bien, amigo. No, lo estaba haciendo bien. Es que los quiero mucho, los futbolistas nos entretienen, amigos, son nuestros gladiadores de la época moderna. Entonces hay que valorar su actividad física vigorosa. Muy bien. La bronca empieza, señor René García. Broncas barco se le empieza a caer porque llega, te digo, con un 76% y empieza en el 2000, ¿qué te gusta? Empieza en el 2013, la debacle. No. ¿Por qué? No sabemos, pero empezó a México, a que algo olía mal. No sabemos qué. México venía de tener porque ahí hasta ese momento también México jugaba el premundial, que es esta fase antes del hexagonal. Sí. 3 de 3, 15 puntos. No, 5 de 5, 15 puntos. Ajá. Una cosa maravillosa. Y bueno, pues todo el declive empieza el miércoles 5 de febrero del 2003. Hay datos duros, ¿no? Sí, hay datos. Hay México fechas. abre en el Estadio Azteca. Sí. Con una selección que regularmente el saldo siempre es favorable y más si eres local, contra Jamaica. Jamaica que venía también haciéndolo bien. Oh, okay. Sí, no, es que Jamaica ha tenido buenas etapas futbolísticas en la actualidad. Cuando nos gana, amigo, en esa Copa Oro de la que ya hemos platicado. Bueno, Jamaica apareció en el Mundial en el 98. Ya está ahí, es lo que le recuerdo. Los Reggae Boys. Ahí está tu historial. Pues 0-0 México-Jamaica, no pudo. Ayer, mira, el barquito era. Ahí el barquito ya venía. Ya era iceberg a la vista, ¿no? No, el iceberg todavía no. No, todavía Tú no. decías, bueno, aquí es donde empiezan los futbolistas, muchos de ellos ya jugando en Europa. Sí. El Maza Rodríguez, que pues ya venía también levantando la mano, donde las declaraciones empezaban de que, pues la altura también a nosotros, pues no, ¿verdad? No, también. Yo no juego aquí. Yo juego en otro lado. Eso lo dijo Nery Castillo. Nery Castillo. Y luego, bueno, pues empezó el viernes 22 de marzo, un mes después, bueno, más de un mes. México se mete a Honduras. Va con Honduras. Es complicado, Honduras. Sí, ese sí, pues, sí, por historia sí sabes que es complicado. México 2-2. Muy bien. 2-2. Uy, dos empates seguidos, cuidado. Sí, ya, o sea, te quedabas de 6 puntos con 2. O sea, el Chepo ya estaba desesperado, ¿no? ¿Tú consideras al Chepo de la Torre ya desesperado en ese momento? Pues mira, siempre que inician un proceso mundialista, aparecen todos felices y luego ya al final aparecen devastados. Iba a ser una pequeña imitación del Chepo de la Torre, pero no sé cómo habla el Chepo de la Torre. No, el Chepo de la Torre era muy propio. Es un señor bragado. Pues. Sí. No es la persona más carismática del mundo. Qué bueno que él se fue. De mano dura. Él es Él sí le pegaba sus... No. Le pegaba sus tragos al café, amigo. Decepcionado, mano en el escritorio. Las cosas no están saliendo bien. Bueno, pues luego le tocó enfrentar el martes 26 de marzo a Estados Unidos, donde México, siendo local en el Estadio Azteca, no pudo sacar más que un empate 0-0. Ahí empezaba mal. Tres empates, sí, o sea, ya para esto 3 empates. Y luego viene el martes 4 de junio, México contra Jamaica, va a Kingston a enfrentarlo de visitante y por fin México pudo sacar el ansioso triunfo. El triunfo. 1-0 le gana a Jamaica. 1-0. También allá en el pueblo jamaiquino es complicado la humedad y toda esta situación, sobre todo porque los mexicanos estaban acostumbrados, la mayoría de ellos y los más importantes, referentes a jugar en Europa. El calor les termina cobrando factura hasta cierto punto y lo vimos cuando disputan en Honduras y queda 2-2. Entonces ahí es donde se encienden un poco las alarmas. Los resultados no estaban acompañando, pero México no perdía. Había empatado, sí, 3 juegos, pero el cuarto lo termina ganando. Entonces es medio complicado para el Chepo de la Torre, pero creo que era más alarmista por los medios que por lo que estaba dando la selección mexicana, ¿no? O sea, 4 partidos, 4 puntos, o sea, sí estaba complicado el partido. Hay como un paréntesis porque le toca jugar la Copa Confederaciones. El gol de Gio clasifica a México a la Copa Confederaciones. Y México hace grupo con Brasil, Italia y Japón. Ese era el grupo A y el grupo B. Bueno, no lo tengo aquí a la mano, pero bueno. México juega con Brasil, contra Italia, contra Japón. Y el primer partido de México, pues ni más ni menos fue, si mal no recuerdo, contra Italia.
Sí, golazo de Pirlo a Corona, que no mete las manos. Muy criticado Corona porque se arroja en ese tiro libre y encoge las manos. Encoge las manos y sí. Y todos decían, no, es que Ochoa se le hubiera tapado. Cosa que no creo tampoco, pero ahí estaba. Para taparle un gol a Pirlo está complicado. Ahora, en aquel entonces había dos equipos, ¿no? Los que apoyaban, ya estaba muy polarizado la rivalidad entre Guillermo Ochoa y Jesús Corona. O sea, esa era como la rivalidad. El primer juego, como tú lo dices, pues México lo termina perdiendo. Y ese fue en Brasil. Que haz de cuenta que la Copa Confederaciones pues la hacían un año antes del Mundial para ir revisando pues la infraestructura y pues la logística. No es como un ensayo antes de la Copa, o era un ensayo antes de la Copa del Mundo. Después, fíjate, ¿con quién lanzó México para jugar? Con la convocatoria era Guillermo Ochoa, portero. Francisco Rodríguez, que era el capitán. El Maza. El Maza Rodríguez. No había más. Que el Maza ya en aquel entonces ya jugaba en el América. Ya venía de Europa. Carlos Salcido, que jugaba en Tigres. Diego Reyes, que jugaba en América. Jesús Molina, que jugaba también en América. Gerardo Torrado todavía jugaba aquí. Pablo Barrera, que jugaban ambos en Cruz Azul. Ángel Reina, que jugaba en Pachuca. Aldo de Nigris en Monterrey. Giovanni Dos Santos, que jugaban en Mallorca, en España. Javier Arquino, que jugaba en el Villarreal. José Jesús Corona, que era el portero suplente en el Cruz Azul. Jugaba Severo Mesa, no me acordaba de Severo Mesa, que jugaba en el Monterrey. Javier Hernández, que era como la estrella de este equipo, jugaba en el Manchester United. Héctor Moreno, que jugaba en el Español, allá, que hoy en día, pues bueno, ya es también César Montes, ¿no? Que se une a las filas del Español. Héctor Herrera, que jugaba en Pachuca. Jesús Zavala, que jugaba en Monterrey. Andrés Guardado en el Valencia. Raúl Jiménez, que jugaba en el América. Jorge Torres Nilo en Tigres, Irán Mier en Monterrey, Gerardo Flores, el Jerry Flores, el Cruz Azul y Alfredo Talavera, que jugaba en el Toluca. Ese era, digamos, la participación. Esa fue la convocatoria. En el primer partido, pues como te digo, 16 de junio, pues pierde contra Italia 2-1, un gol de Chicharito Hernández, si no me equivoco, por la vía del penal. Después llegas contra Brasil en el Castelao. Difícil, Brasil, local, lleno, se esperaba su mundial, tenía que golear a México o hacer un buen resultado. 2-0. México eliminado de la Copa Confederación. Eliminado completamente, y ahí es donde ya venía la segunda etapa para clasificación al mundial, y es donde México ya estaba ahí. No, y es que y ya el tercer juego, que fue ya el 22 de junio, fue contra Japón, y bueno, México lo logra ganar dos goles contra uno. Aquí la cuestión es que pues aquí se empezó todavía a poner más fea la cosa, porque se retoma, digamos que nos quedamos el 4 de junio, México le gana 1-0 a Jamaica, y antes de irse, se acaba la fecha FIFA, que es la de la CONCACAF, pues México en Panamá, 0-0. Ya, y ahí o sea, ya eran 4 empates, que eran 4 puntos, 7 puntos de casi, o sea, ni en el Azteca podía ganar, era una cosa... Sí. Y luego el martes 11 de junio, México empata en el Estadio Azteca contra Costa Rica. 0-0. Sí. O sea, estamos hablando que en México en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos apenas tenía 5 goles, ¿no? Sí, no había contundencia, amigo. Que para un equipo de fútbol es importantísimo, sobre todo si aspiras a ir a la Copa del Mundo, como México ya lo estaba, pues casi haciéndonos ahí, tomando caipiriñas. Al final de cuentas, ahí es donde sí se encienden de alguna manera las alarmas. Y pues México pues no logra concretar de manera correcta. Y es donde, amigo, en un momento más estaremos platicando de acerca de lo que pasa y cómo es que México sí logra llegar a la Copa del Mundo. Muy bien. Entonces regresamos porque pues México ya quería participar en la Copa del Mundo, pero se venía el hexagonal, ¿no? O sea, el hexagonal... Se venía el hexagonal. Sí, el hexagonal... Fue el declive del Chepo de la Torre, como lo mencionamos anteriormente, pues ya hubo confederaciones, México no logra pasar ni siquiera pues a la fase de eliminatoria de semifinales, dado a que pues jugó contra Brasil e Italia en el mismo grupo, así que imaginarás cómo va a haber estado, ¿no? Regresan al hexagonal, México lo empieza pues empatando contra Jamaica, hace un recuento, 0-0, contra Honduras 2-2, México con Estados Unidos en el Azteca, siendo México anfitrión, 0-0. Luego llega Jamaica, México va a Jamaica y le puede ganar por la mínima. Hasta este entonces México tenía 3 goles. 3 goles. 3 goles en 4 partidos.
Luego vino el Panamá-México, empata 0-0. Y México se enfrenta, recibe a Costa Rica y es donde nos quedamos, 0-0. México termina pues empatando contra pues una Costa Rica que no sabíamos que a la postre sería la mejor Costa Rica de la historia, ¿no? Pero México pues no, o sea, eran 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos, solamente 3 goles. Y pues estábamos hablando que México tenía pues medianamente una muy buena generación de futbolistas, ¿no? Oye, y aparte de lo que parecía que podría ser un break importante para la selección, retomar nivel, irse a mostrar a Brasil contra equipos importantes, terminó cayendo en el ánimo. Fracturándolo todavía más al equipo, ¿no? Nunca se ha hablado, yo nunca he visto algo que haya una declaración que dé un indicio de que algo estuviera mal dentro del vestidor de la selección mexicana, pero era evidente que esta selección pues no jugaba absolutamente a nada, ¿no? Antes de esta eliminatoria, pues el Chepo de la Torre tenía alrededor de entre el 72 y 76% de efectividad. Sí, entonces, cierto es. Tenía como 20,000 partidos ganados, entonces aquí es donde se empieza a caer la selección mexicana. Y el último partido del Chepo de la Torre fue el viernes 6 de septiembre, que es donde México recibe a Honduras. Y meramente, bueno, pues contra Honduras, pues ni las manos pudo meterme. Honduras la termina ganando 2-1. Y hay que recordar que antes tenían esta parte como del aztecaso, ¿no? O sea, ganarle a México en el Azteca era el logro de ellos. Era el logro máximo y era básicamente imposible que México se viera abatido en el Estadio Azteca. El primero lo logró, que le costó la cabeza al Ojitos Mesa en el 2001, en la eliminatoria hacia el Mundial de Corea-Japón 2002. Contra Costa Rica. Me parece 2-0, le gana a Costa Rica. Y volvió a repetir las dosis aquí Honduras en el 2013, 2-1. Le termina ganando Honduras a México, ¿no? Entonces, es destituido. Ya no hubo mucho más. ¿Recuerdas cómo fue un poco el encabezado de México? Lo está haciendo mal. México tiene que sacar al Chepo de la Torre. Me refiero a esto porque no fue como con Hugo Sánchez, ¿no? De que tiene que presentar su organización. Sí, o sea, pero sí había una pequeña campaña de los resultados nos estaban dando. La cuestión es que aquí era alarmista porque México se puede quedar fuera del Mundial. O sea, no es lo mismo, creo yo, que para la federación quedarte fuera de unos olímpicos. Definitivamente, ¿no? A quedarte fuera de una Copa del Mundo. Si bien es cierto, México acaba de ser eliminado de la primera ronda de Qatar. Bueno, pues les costó pérdidas millonarias. No quiero ni imaginar cuánto ha de perder, pues todo lo que conlleva el seleccionado nacional económicamente al no calificar a un mundial, ¿no? Entonces, aquí se decide por completo. O sea, si algo me gustó, y creo que es donde la narrativa por completo, creo que aquí se lleva de calle TV Azteca, se llevó pues a todos los que definitivamente, sí. Porque TV Azteca dejó de lado esta parte graciosa y fueron muy específicos a tratar de exigir, ¿no? O sea, exactamente, sobre todo porque, como bien lo dices tú, los resultados no daban, no tenían una selección conjunta, como diciéndolo de alguna manera, una comunión dentro del vestidor. Si bien nunca se habló que había una ruptura como tal, pero pues realmente se notaba en el terreno de juego que las situaciones no daban, entraba uno, entraba otro, salía otro, y realmente México no funcionaba línea por línea. No funcionaba. Luego vino el partido donde se le da chance al Flaco Tena porque destituyen al Chepo de la Torre. Y te cuenta que es que las fechas sí son importantes porque el 6 de septiembre México pierde contra Honduras y el 10 de septiembre hay que recordar que las eliminatorias son como, o sea, cada fecha FIFA tiene como 3 partidos. Exacto. Son muy cortos los tiempos de preparación entre partido y partido. Y bueno, a México le toca meterse a Columbus, que fue allá en Estados Unidos, y Estados Unidos le propicia otro 2-0 y hacen a un lado pues al flaco Tena, ¿no? A estas instancias, René, mira, México llevaba un empate. O sea, te voy a decir cuántos partidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juegos. Sí. De esos 8 juegos, 1, 2, 3, 4, 5. 5 eran empates. Son 5 puntos ahí. Pero 5 puntos. Pero sí, aquí la cuestión es que ni de visitante ni de local. O sea, esta selección era un desastre. La leyenda urbana dice que está de que le tendieron acá la camilla. La camita. ¿Qué es tender la camita, señor? Tender, mejor dicho, o sea, la camita. No, es que le tendieron la camita Es cuando los jugadores
se predisponen a no dar resultados favorables para el director técnico. Pueden ser empates o pueden ser derrotas o pueden venir de victorias pero con un mal funcionamiento. Te voy a hacer ver mal al director técnico. Sí, te voy a hacer la pregunta. ¿Tú crees que le tendieron la camita? O sea, según había un mundial de por medio, amigo. Ajá, es que eso es creo complicado. que sí, o sea, yo no creo que se le hayan tendido la cama a cuestas de perderte un mundial de fútbol. O sea, Severo Mesa, ¿cuándo iba a ir a un mundial? Jamás. No. O sea, si no era con el Chepo, no había manera, ¿no? Entonces, o sea, realmente no lo veo como tender la cama, pero también todavía había tiempo para que México tuviera los resultados correctos. Tiempo no había. O sea, ya en esta instancia no había tiempo. Si México perdía o empataba el otro juego, que era el partido contra Panamá en el Estadio Azteca, si lo perdía se quedaba fuera de la Copa del Mundo. Exactamente. O sea, era una cosa de locos. O sea, yo no sé, o sea, yo sí soy alguien que sigue por mucho a la selección mexicana, o al menos sí es como, le pongo, cada vez es menos, pero sí. En aquel entonces sí le ponía bastante atención. Y la narrativa era que íbamos, o sea, el iceberg ya estaba ahí, o sea, ya el barco ya había perdido el rumbo, ya iba el iceberg, cambian de director técnico, pues ahora ¿quién más? Sí. Víctor Manuel Vucetich, que tenía una linda historia con Monterrey en su última etapa. Vucetich se atrevió a convocar, si mal no recuerdo, a Lucas Lobos y al Chaco Jiménez. Exacto. Que eran como los dos referentes de regios del fútbol mexicano. Como conocía mucho el fútbol regio, bueno, pues ahí Jesús Zavala. Y bueno, aquí la cuestión era cómo aquí las televisoras exigían pues los europeos para que están, ¿no? Exactamente. Era como tú me preguntabas ahorita cuál era la narrativa o el encabezado, ¿es? O sea, esta selección no va hacia ningún lado, ¿no? Que fue... Sí, creo que sí era por ahí, ¿no? Que no tenía un norte, que no tenía el rumbo correcto, y es cuando Vucetich decide involucrar a jugadores experimentados, extranjeros, pero mexicanos al fin de cuentas, para disputar este partido contra Panamá, y a Raúl Jiménez. Hasta jugó... Digo, pues Raúl Jiménez jugaba aquí en México. Hasta llegó a jugar, si mal no recuerdo, hasta Fernando Arce, que jugaba en Tijuana. Sí, Fernando Arce. Todavía jugaba. Entonces, se da este partido de Panamá-México. México lo empieza ganando con un gol de Oribe. Sí. Que aquí es donde Oribe destacó todavía mucho más. México tenía que ganar. Sí, tenía que ganarlo. Sí, 3 puntos eran indispensables. Panamá le empata, una mala salida. Ahí jugaba en la central, me parece que jugaba Diego Reyes. Nada que hacer. Y pues se venía porque México tenía que ganar sí o sí para poder mínimo asegurar el repechaje. Y viene uno de los momentos más épicos de la selección nacional. Exacto. Que fue esta chilena que clava Raúl Jiménez, ¿no? Excelsa chilena. Que ya apuntaba que venían cosas importantes para Raúl Jiménez. La agarra a Fernando Arce, medio campo. Se la dan a Raúl Jiménez, balón filtrado. La controla mal. No fue filtrado. O sea, el tipo viene de espaldas. Okay. El tipo la quiere recibir. Le bota la pelota. La recibe mal. El tipo no se la pensó 2 veces. Tira la chilena. Y pues termina dentro de la portería en el minuto 90+3. O sea, fue una cosa de locura. Yo recuerdo ya ver a Javier Hernández cuando pita el árbitro al final. Sí. Javier Hernández se derrumba a llorar completamente. Porque exacto. la presión que... No, pues deja tú que se iba a perder el mundial. O sea, me imagino que no pensaban en eso todavía. Era como paso a paso, ¿no? Si ese partido no se resolvía, imagínate las críticas, ¿no? Sí. Y Javier Hernández, que era pues el referente de esa selección, jugando en el Manchester United. En aquel entonces, ¿qué mexicanos jugaban en Europa? Pues era Javier Diego Hernández, Reyes. No sé si Diego Reyes, no. Todavía no. El Porto, ¿no? No. O sea, para mí Diego Héctor Reyes... Moreno. Sí, es que hay que recordar, a la par, el América y el León... Es cierto. Sí, o sea, a la par de... Bueno, no sé. No, creo que Diego Reyes ya se ve de Europa. No sé. Lo que pasa es que América queda campeón en el 2012. Sí. ¿Sí, 2012 o 2013? 13. En mayo del 2013. Sí. Ese América campeón, bueno... Diego Reyes estaba en Europa entonces. Es que el último partido de Diego Reyes fue en esa final. Sí. Es el que... Sí. Sí, ya, si no ya es que a mediados Europa. Del torneo siguiente sí, se va a Europa, pero él todavía, bueno, en ese mismo año, en mayo, pues jugaba todavía ahí. De ese América,
que a la par, bueno, venía de ser campeón, el Piojo Herrera pues venía levantando la mano, y también venía León muy fuertemente levantando la mano, que en diciembre pues queda campeón. Pues, de Gustavo Matosas. Sí, de Gustavo Matosas, esta contención de León, que a final de cuentas hago este indicio porque los que irían al Mundial era una combinación entre jugadores de León, jugadores del América, los que quedaron campeones de la Copa Oro, de los Olímpicos. Y básicamente esa fue como... Y los europeos que todavía estaban, ¿no? La selección. Volviendo un poco, cuando destituyen al Chepo Latorre, entra Luis Fernando Tena, pierde 2-0 con Estados Unidos, le dan las gracias. Y queda un mes, porque esto fue el 10 de septiembre, y que queda un mes, eligen a Víctor Manuel Vucetich, como digo, 2-1 Panamá, y viene que creo que el partido que a muchos nos marcó y creo que fue el punto más alto de TV Azteca, en cuanto a una transmisión del partido de fútbol, que fue el México-Costa Rica, y México necesitaba empatar o necesitaba ganar. Ese era el partido importante. No sé si lo recuerdas. Y a la par se jugaba Estados Unidos contra Panamá. Todos los partidos se jugaban en esa misma Pero hora. ese es el que nos importaba un poco más. Panamá, porque Panamá podía ir al Mundial, estaba haciendo los puntos necesarios para ir a la Copa del Mundo. México necesitaba ganar sí o sí. Estados Unidos ya estaba en la Copa del Mundo, y ahí es donde se enfrentan Panamá contra Estados Unidos al mismo tiempo, bien lo dices tú, y México contra Costa Rica en Costa Rica. Panamá en esa última instancia, ganando, se metía a la Copa del Mundo, se metía al repechaje. Entonces, y que Panamá ya había tenido buenos esbozos, ya había tenido pues participaciones bastante interesantes, que a mí a la postre me dio mucha tristeza que Panamá se quedara fuera, porque creo que lo merecía bastante. México tiene una actuación muy mala contra Costa Rica. Costa Rica pudo haber clavado pues una cantidad de goles considerables. La verdad, ese partido le pesó mucho al equipo. En este momento se va a escuchar cómo se abre una puerta. ¿Y cómo la cierra? ¿Y ahora cómo la abre? Ahí está. Entonces, es lo bueno, se va a escuchar cuando... Sí, cuando le bajan la palanca. Cuando se laven las manos, cuando bajen la palanca o cuando... Todo va a quedar registrado ahí. Sí, todo va a quedar registrado. Entonces... Recuerden que estamos haciendo esto, obviamente, en vivo, pero hay público en vivo también. Entonces, ahora, esa eliminatoria, yo recuerdo mucho que se permeaba que todo CONCACAF quería fuera a México. Exacto. O sea, todo el Caribe quería que México quedara fuera. Entonces, Costa Rica jugó ese partido como... O sea, Costa Rica ya estaba clasificado a la Copa del Mundo. Sí. Y Costa Rica lo jugó como si fuera la final de la Copa del Mundo. O sea, Costa Rica le jugó como lo tenía que jugar a México, de una manera sumamente agresiva. México no pudo ni meter las manos. Y haciendo lo suyo también Panamá, ¿no? O sea, la idea es dejar afuera a México, y Honduras haciendo también su partido, que también ya estaba clasificado. Y por obra del Espíritu Santo, cuando México ya ni metía las manos, México estaba eliminado de la Copa del Mundo. De hecho, yo sí recuerdo en esa transmisión, no sé si te acuerdas, pero hay un momento en donde el partido estaba, no sé si 2-1 a favor de Costa Rica. Sí. México ya eliminado, y el partido se jugaba tal cual. Sí. Y en el partido se escucha el gol. Sí. Y empiezan a cantar, pues en Costa Rica, en San José, empiezan todos a gritar y empiezan todos a cantar el gol. Y es que se acaban de enterar que Panamá había clavado gol contra Estados Unidos. Y era la losa que determinaba que México se quedaba fuera de la Copa del Mundo. Exacto. Y ahí venía otra desilusión más. Yo no sé cómo tuviste el partido. Fue temporal, ¿no? Fue algo de minutos, porque todavía se jugaba el juego, valga la redundancia, de Panamá contra Estados Unidos. No, pero si tú, o sea... Pero sí, yo estaba destruido, ¿eh? No, arrodillado, yo sí. Ahí... De cualquier manera estaba triste, infeliz. México se quedaba sin un mundial. Nos mirábamos las caras, las personas con las que estaba disfrutando del partido o sufriendo el partido, y era: México no va a ir al mundial, México no va a ir a la Copa del Mundo. Y eso realmente, pues, yo no estaba preparado para ver un mundial sin México. Digo, no. Hay una generación. Y aparte era una buena generación de futbolistas. No la mejor, pero era buena. Bueno, que después nos dio un muy buen mundial. Pero, exacto, sí. Pero, por ejemplo, hay una generación de los 80s que no le tocó ver a México en el Italia 90, y sí los marcó. Sí. Sí, de cierta manera, ¿no? Entonces, nosotros íbamos a ser esa generación que iba a no ver una selección mexicana en un mundial. Y es que esta eliminación duró mucho tiempo del segundo tiempo. O sea, duró bastante. O sea, de un momento a otro, tú no te podías explicar cómo es que una selección mexicana se iba a quedar fuera. Yo sí sufrí bastante ese partido. Sí, también, sí. Y la genialidad entra cuando, pues, en TV Azteca ponen los dos partidos. Sí. El de Estados Unidos
y ponen, y Estados Unidos anota el empate. Sí. Y el que lo hace es Michael Orozco, creo que el que lo hace. El primer empate. Ah, ok. Viene el empate por parte de que Michael Orozco jugaba en el San Luis, si mal no recuerdo. Clava el gol. México todavía sin vida, pero pues se acercaba. El problema fue que el guardameta Penedo, que era el guardameta de Panamá. Rápidamente saca la pelota. Ajá. Saca la pelota y cuando quedaban 2 escasos minutos para que se acabara el partido. O sea, fue una agonía por completo. Sí. Entonces le queda el rebote, llega Susi, clava el gol y con esto pone a México en la reclasificación, dejando afuera a Panamá. Y en la banca, bueno, se apreciaba. Sí, tenían realmente que hacer tiempo los panameños. No, claro. Tenía que perder todos esos segundos importantes si querían dejar fuera a la selección mexicana. Yo estoy en contra Ellos del estaban colmillo. viviendo su propio partido. Yo estoy en contra del colmillo, de lo canchero, de como lo llamen, de Sí, todo sí, esto, sí. pero a Panamá sí le faltó un poco más de Sí, colmillo, ¿no? sí. O sea, si hubiera ido a la Copa del Mundo. Yo creo que más que colmillo era concentración de lo que podía pasar. Pues el que estaba colmillo, ocurriendo. o sea, ellos estaban viendo su partido, amigo. Ellos yo lo sabían qué sé, estaba pasando. yo lo sé, pero también Panamá se estaba jugando. O sea, Sí, ellos sí, sabían que con un empate ellos estaban dentro. Quedaban 2 minutos. Sí, o sea, te digo, falta de O concentración. sea, estamos Sí, en contra de que fincas una falta, pero si tal vez hubieran fingido esa falta, Otra cosa hubiera otra sido. cosa hubiera pasado, ¿no? Y hubieran dejado a México fuera del Mundial. Afortunadamente no pasó así. Ajá. Jugaron como tenían que jugar, lo perdieron como lo tenían que perder, y México entra Al repechaje. al repechaje. Entre Nueva Zelanda. Entonces, ya después es como, ¿saben qué? Víctor Manuel Bucetich le dieron Muchas 2 gracias. partidos. Sí, y siento que hoy en día es una grosería Sí, que, sí. que a Víctor Manuel Bucetich se le postule para la selección mexicana. No Sí, tiene o sea, el sí, tiempo, sí. o sea, le dieron le dieron una selección que no tenía gol, que en un mes tenía que enfrentar a Panamá, Sí. que venía con grandes aires. Y luego a Costa Rica, y que luego a venía Costa una Rica, gran que Costa venía una Rica. gran Costa Rica, sí. Y no le dieron su lugar, ¿no? oportunidad. Cierto. ¿Qué recuerdo de este partido en la transmisión de TV Azteca? Pues recuerdo prácticamente cómo Martinoli No haces nada, Bucetich. acribilló a todos los jugadores, ¿no? Obviamente mediante el micrófono. Y creo que es algo que le da puntos y porque es quien es, ¿no? Sí, exacto. O sea, me refiero a que pues dio su sentir como aficionado y creo que muchos compartíamos. Sí, y aparte Sí, venía con el antecedente, y lo platicamos en el capítulo pasado, venía el antecedente de Hugo, de todo esto, lo que pasaba, la selección mexicana no funcionaba, te ibas a quedar sin un mundial. Ahora, la pregunta Al es... final Panamá pues, se queda sin el mundial Ahora, y México es el que tiene la oportunidad de repechaje. La pregunta es la siguiente. Vendemos humo, ¿no? Nosotros no somos ni técnicos, ni estamos dentro del Ni seleccionado periodistas, nacional, ni ni nada. periodistas, ni mucho menos. Pero la pregunta es la siguiente. Y con lo que yo me he quedado, y esto quedaría para que alguien lo pudiera responder, ¿por qué le fue tan mal a esta selección? O sea, es algo que he pensado durante mucho tiempo. Tenías jugadores en Europa, Sí, sí, con gran experiencia, o sea, tenías a jugadores con ya trayectoria mundialista. Tenías, digo, no lo hemos mencionado, pero México, de la mano indirectamente del Chepo de la Torre, pues logras el que para muchos, para mí es la Confederación del 99, pero para muchos es el logro más importante en la historia del fútbol mexicano, que es la medalla de oro, sí. la medalla de oro olímpica. Y cómo con esa medalla de oro olímpica, jugadores en Europa, y cómo... Sí, no era para que batallaras tanto y llegar a un mundial, ¿no? Sí, o sea, en el entendido está que pues, sí, te tiene, o sea, la CONCACAF entiendo que no es sencilla, pero o sea, tú ves los números y es terrible, o sea, le alcanza porque tuvo 3 o 4 victorias y ni siquiera fueron de local, o sea, ya es donde el Azteca pues ya no pesa mucho. Exacto. Entonces... Y ya ahí, pues en los antecedentes ya estaban cerca. Y ahí es cuando México, pues ya sabemos lo que Panamá ya no fue. Susi nos ayudó a ir al repechaje. Y entonces el Chepo de la Torre ya no funcionó. No funcionó Tena, no funcionó Bucetich. Ahora, ¿tú le hubieras dado la oportunidad a Bucetich? No, yo creo que no. ¿No? Creo que lo estaba haciendo... Dos partidos, o sea, con 2 partidos, ¿ese era tu parámetro? No, es que yo Gana creo... uno y pierde el otro, o sea, es que no son las formas. Mi consideración era de que no tenía que haberle dado ni siquiera en ese momento la oportunidad a Bucetich. Creo que el Piojo Herrera estaba haciéndolo demasiado bien y creo que el Piojo Herrera hubiera sido... Bueno, es que al Piojo al Piojo Herrera le dan la oportunidad ya en selección porque se acaba la liga, si mal no recuerdo, y pues obviamente ya queda desvinculado del América, si mal no recuerdo.
tenía contrato todavía, porque se va primero Peláez, se va Peláez, se va el Piojo. Y entonces yo creo que esos 2 partidos, pues le hubieras dado todo el proceso y hubiera tenido los jugadores. Sí, porque en noviembre fue ese partido. Ajá, y América, él sale del América, lo piden prestado, supongo. Él sale del América, él juega en noviembre, juega el primer juego, el primer partido, que fue de ida a Nueva Zelanda, que lo gana 5-1 en el Estadio Azteca. Sí. Y luego, una semana después, viajan hasta Nueva Zelanda para hacer el partido de vuelta. Mira, el cierre total. A ver, así lo hubieras dirigido tú, ganas ese juego. Tú clasificas, ¿no? No, es que también... A mí ese logro del Piojo Herrera que clasificó a la selección mundial, mira, cualquiera. O sea, Vucetich ya estaba ahí, ¿no? Mira, pero... yo no soy nadie para hablar, pero hasta el señor Oscar Avilés, que ha hundido barcos y ya... Carísimos. No, y ha hecho perder dinero a muchos, pero él hubiera clasificado también a la Copa del Mundo, entonces... Tu pregunta era si yo se la daba a Vucetich. La verdad, yo se le daba desde el principio a Herrera, lo estaba haciendo bien, al final, a la postre termina ocurriendo, el Piojo Herrera tú bien lo dijiste, lleva a jugadores de León que lo están haciendo perfecto, esa tripleta de Montes, estaba también el Gulit Peña, estaba el Gallito Vázquez, o sea, realmente tenías buenos jugadores en la contención y sobre todo los del América que venían en un estado superior a lo que habían demostrado los demás equipos de la Liga MX. El Piojo Herrera, si algo ha hecho bien o si algo se le reconoce es que pues tiene esta parte de tal vez no tener tanto la mano dura, sino de ser un amigo del jugador. Un amigo, un cercano al jugador. Y creo que a este seleccionado nacional le hacía falta este acercamiento, ¿no? Por parte del técnico. Y creo que le cae, pues de entrada le cae muy bien. Y ya arma su selección, pues con jugadores del América. ¿Cuáles jugadores del América te acuerdas de esa selección nacional? Pues recuerdo al Maza Rodríguez. Paula Aguilar. Sí. Layún, que jugaba en el América ya en ese entonces. ¿Quién más? ¿A quién más recuerdas? Pues Raúl Jiménez también fue. Sí, estaba Raúl Jiménez. Fue Raúl Jiménez, Diego Reyes, que si bien es cierto ya estaba en Europa, pero pues ya digamos que ya tenía participación pues tuvo mucha participación en América. Pues esos 5, ¿no? ¿Qué recuerdas? Básicamente. De Pachuca, pues habían convocado Peralta, acuérdate que... Oribe ya estaba en el América. No estaba. ¿No? En ese Inter del Mundial había firmado su contrato. Ok. Cierto. Él juega la liguilla todavía contra Santos, contra América, con un golazo de Oribe Peralta. Una muy buena vuelta ahí. Una vuelta del área, una cosa espectacular. Entonces, pues digamos que América con esos, pues, digo, son 5 jugadores que titulares, ¿no? Pues básicamente... sí, Diego Reyes creo que no era el titular, pero los demás... y aparte lo hacía bien. Estaba Ochoa en la portería. O sea, realmente tenías buenos jugadores, buena columna vertebral. También estaba Aquino. Ahora que Ochoa era su primer mundial. Sí, como titular. Sí. Ahora, la pelea encarnizada fue en los porteros. Exacto. Porque hay que recordar, no hemos hablado de los Juegos Olímpicos. Y a lo mejor algún día le dedicaremos un podcast a los Juegos Olímpicos porque yo disfruté bastante. Importante. Es un parámetro importante de ese gane de la medalla de oro, bueno, fue la actuación de Jesús Corona. Exactamente, O sea, Jesús Corona se lució y más contra Senegal. No recuerdo, bueno, contra el equipo africano con el que jugaron. Hay una tajada cuando se van en tiempos extras y el tipo la resuelve bien. Entonces, la pelea encarnizada era entre, pues si ya Corona, ¿qué le hacía falta a Corona para... Fue a las confederaciones. Fue a la confederación. No, pues sí, o sea, pero no fue con Herrera. A lo que voy es... ok, va. Si tú ganando una medalla de oro no te alcanza para ser titular, entonces, ¿qué necesitas? ¿No? ¿Quién fue el tercer portero en esa ocasión? Ahí te va. Digamos que en el proceso del Piojo Herrera, que fueron ya los amistosos y que fueron ya después la clasificación, fue Moisés Muñoz. Y todos pensamos que Moisés Muñoz iba a ser el portero, pues el tercer portero, ¿no? O sea, y fue el que le dio el campeonato a la América en el 2012 con el cabezazo en el último minuto de contra el Cruz Azul. Y bueno, todos decíamos, bueno, lo va a llevar como compa, ¿no? Su amigo, ¿no? O sea, hemos visto cualquier cantidad de veces que han llevado a alguien que no va, pues bueno, no. Y aparte que Moisés Muñoz pues había demostrado que puede ser jugador de selección nacional y a final de cuentas lo bajan del barco. Sí. Yo no sé si cómo estuvo ahí la llamada y suben a Alfredo Talavera.
Esos son los 3 porteros que llevan a la selección nacional. Que Alfredo Talavera nunca ha tenido un mal nivel. Siempre ha jugado. Sí. Obviamente, ya mayor como está ahorita, pues es un nivel diferente. Pero Talavera ha funcionado. Sí, o sea, siempre anda rondando entre el segundo y el tercer portero, ¿no? Pero ahí fue el tercer portero. Entonces, la pelea encarnizada era entre Ochoa y era entre Corona. Esa era la pelea encarnizada. Y más o menos, fíjate, otro que de la América se me ha olvidado en la convocatoria fue el Negro Medina. Cierto es. Él se lesiona y se baja del barco. Igual que Montes. Sí, pero luego suben, pues imagínate, eran estos 5 de América. Luego entra el Gulit Peña. Sí. Recuerdo el Gulit Peña. Montes, Rafa Márquez jugaba en el León Vázquez. también. El Gallito Vázquez. Y Gulit Peña, Vázquez. ¿Y quién es el otro? Montes, eran esos 3. Y Rafa Márquez, ¿no? Que eran del León. Y ya Héctor Herrera, que había sido revelación. Que en el 2013, acuérdate que Pachuca queda campeón contra Monterrey antes del Mundial incluso. Y vienen todos los jovencitos, entre ellos Héctor Herrera, que fue como que el que más destacó. Esa generación de Pizarro, de Irving Lozano, de Herrera, y se me olvida el otro, Jürgen Damm, eran esos 4 jovencitos y que le logran pues sacar el campeonato Pocho Guzmán al Monterrey, también el Pocho Guzmán. Sí. Entonces, de esa generación, pues al que mandan a llamar es a Héctor Herrera, que fue titular a la postre, luego se va al Europa. Y bueno, aquí a diferencia de otros técnicos, el Piojo Herrera siempre, pues en el Mundial, que ya le toca un grupo, y luego le toca el grupo A. Sí. Y le toca Brasil. No le tocó abrir contra Brasil, pero sí contra Camerún, Brasil y Croacia. Esos eran los 3 equipos que manejó, que le quedó competir a México. Y el Piojo Herrera siempre la tuvo claro. O sea, siempre tuvo su línea de 5. Sí. O línea de 3 con 2 laterales o 2 extremos laterales. La contención fija con 1 clavado y 2 que vayan al ataque. Y arriba, en este caso, eran 2 delanteros. Él jugó básicamente la mayor parte de este mundial con esta alineación. En la portería, Ochoa. Era el inamovible. De última hora lo elige porque hasta el momento, hasta 2 días antes del mundial, no sabíamos hasta que él dijo, va Ochoa, ¿no? Va Ochoa. Y con muchos detractores. Va Ochoa a la portería. La media, como último hombre, bueno, la línea de 3 que era entre Rafa Márquez, Héctor Gallito Moreno Vázquez y Francisco Rodríguez, era el Maza. Eran esos 3. Por un lado Pablo Aguilar, por el otro lado era Layún. Como el contención fijo, como el número 5 era el Gallito Vázquez. Exacto. Por un lado era Guardado, por el otro lado era Héctor Herrera y arriba era Giovanni y Oribe. Esa era el cuadro que manejó Miguel Herrera durante todo el Mundial de Brasil 2014. Así lo juega contra Camerún, así lo juega contra Brasil y así lo juega contra Croacia. Así se la rifa. Exacto. Sí. Hasta obviamente con variantes dentro de las necesidades del conjunto tricolor para disputar el mundial. Que recuerdo ese mundial, el que se sube de última hora fue Javier Aquino. Sí, que jugaba en el Villarreal, si no mal no recuerdo. Sí. Y al tipo le dan la noticia cuando el Villarreal ya estaba en pretemporada, ¿no? En China, ¿sabrán dónde estaban? Es que se baja Montes, el Chapo Montes, con aquella lesión con Caicedo en el... segundo. Con segundo... Segundo, termina lesionándose, una lesión horrible. Entonces, ahí es donde se abre la oportunidad de que Aquino vaya a la Copa del Mundo, se mete y la verdad creo que lo hace bien. Es un gran revulsivo. Otra vez, todo lo ves bien. Mira, amigo, el gol de Holanda cayó porque aquí. porque sacaron a Aquino, amigo. De ese lado. No lo sacaron. Porque fue falta de Rafa Márquez, si era penal. A ver, y ya, pues México le va bien. Empieza jugando contra Camerún. 2 goles que le anulan a Gio Dos Santos. Ajá. ¿Fue lugar? Y que no eran fuera de lugar. O sea, hoy en día con VAR. No, otra cosa. Si el VAR hubiera existido en el 2014, yo te lo aseguro, Giovanni Dos Santos hubiera sido el prócer de la selección nacional, uno de los máximos anotadores en la Copa del Mundo, en un solo mundial. Así lo puede haber le sido. Han quitado, ¿no? O sea, lo que habría significado la historia de Giovanni Dos Santos, que hoy en día pues ni equipo tiene. Creo que ya se retiró, ¿no? No se ha retirado. ¿Ya se hizo streamer o algo? No tengo ni idea que esté haciendo. Es el camino fácil del futbolista. Pero
hacerse streamer. Ser streamer, muy bien. Sí, la Jun anda en eso, ¿no? La Jun es dueño de un equipo de eSports, de eSports. Chicharito también anda en eso, ¿no? Chicharito también en Call of Duty. Pues sí, amigo. ¿Y es bueno? Sí, es dentro un poco más arriba de la media, pero tiene una producción espectacular. Bueno. Lo que los millones de dólares y vivir en Los Ángeles te da. Vamos a seguir hablando. El bono por gol lo paga, ¿eh? ¿Vamos a dejar esto aquí, amigo? ¿O vamos a continuar con cómo le fue a México en ese mundial? Pues yo me imaginaría, pues para terminar, porque viene la decepción más fuerte que fue contra Holanda. Pues si quieres, porque... ¿Cuántos minutos quedan? Nada. Básicamente decías, Noé, que era la etapa y la decepción más importante. Ah, sí. Como aficionado con la selección mexicana. Lo que pasa es que, pues antes del Mundial 2014, dada la actuación de la ya mencionada selección nacional, pues en la etapa del hexagonal, pues no te dejaba nada, ¿no? Entonces, exacto, pues, sí. En el Mundial dices, pues, nos importaba con Brasil, un bledo. con Croacia y con Camerún, bueno, pues, que por cierto, hasta ese entonces México nunca le había podido ganar una selección africana. Entonces, la última vez que se había enfrentado fue en el 2010 contra Sudáfrica y pues apenas viene el empate 1-1. Sí. Pues el primer parámetro fue Camerún. Ya mencionamos quiénes son los que jugaban, los titulares que sí o sí respetaban o respetó Miguel Herrera, técnico de la aquella entonces selección nacional. Y pues le saca un gol, ¿no? 1-0, termina ganando con gol de Oribe Peralta. Oribe que venía de una forma extraordinaria de ese mundial. Oribe que se sube al barco de ese mundial, pues por su buena actuación en la liga y sobre todo por su actuación en los Olímpicos. ¿no? Sí. Y también en selección nacional que cada vez que fue convocado. Que le llegó tarde el fútbol para muchos. Sí, pero lo hizo bien. Te queremos, Oribe. Ok, sí. Entonces, pues es el primer partido. 2 goles anulados a Giovanni Dos Santos. Lo alejan de cualquier marca histórica de la selección nacional. Sí. Otra vez insisto, con VAR, Giovanni Dos Santos hubiera sido uno de los grandes anotadores en la Copa del Mundo. Y pues no pasó así. Imagínate esos tres goles. ¿O dos? Bueno, ahí eran 2, ¿no? Más el de Holanda. Luego viene el partido contra Brasil. Y ahí, bueno, ya el mundo, o al menos en México, no hubo discusión del por qué se eligió a Francisco Guillermo Ochoa, ¿no? El tipo, la tajada que se manda contra Neymar. Las otras tal vez podríamos debatirlas si sí o si no, pero la actuación del portero ese día fue sublime. Fue excelente, fue sublime. Yo creo que el mejor partido de Guillermo Ochoa en su carrera, yo creo. O sea, que era una importancia total. O sea, los del Ajaxio podrían haber sido importantes, pero en este era Brasil en un mundial. Y creo yo que su contrato con el Ajaxio ya se había acabado. Ahí estaba buscando. Sí, creo. Entonces Ochoa ese día tiene una actuación monumental, un gran torneo de Héctor Moreno, que jugaba en Holanda en aquel entonces, y que me parece que no se le daba creo que jugaba en España, si no recuerdo. Bueno, no se le daba el reconocimiento, ¿no? Y yo creo que sí, porque él se lesiona en ese mundial. Sí, fractura de tibia peroné. Y yo creo que de no haberse lesionado probablemente hubiera pintado para otra cosa. Para otra cosa, yo creo. Creo la carrera de Héctor Moreno. 0-0, no sé cómo viste ese partido, René. Partido, lo vimos juntos, amigo. Partido bueno. Partido donde México, si bien dicen que México no lo hizo mal, me parece que sí le llenan la canasta de milagro. Bueno, no le llenan la canasta de milagro porque estaba Ochoa, salvo 3-4 jugadas, balones a larga distancia que tenía muy bien manejado el Piojo Herrera. No cae el gol de milagro de ninguno de los dos lados. México lo hace bien y ya pintaba para el siguiente compromiso donde Croacia, mejor dicho, habla mal del futbolista mexicano. Sí, el problema fue de que pues Ochoa se hablaron grandes cosas y palabras más, palabras menos. Dijeron, Mandzukic le ha anotado mejores goles que Ochoa, ¿no? Exactamente, a mejores porteros que Ochoa. Sí. Y algo de que les tiemblan las piernitas, algo así mencionaron. Bueno, y sucede este gran partido de fútbol. Usted ya estaba en radio. Exacto. Ese fue mi debut en radio. Ajá. Para mí el mejor partido en los últimos 15 años de la selección nacional ha sido ese, precisamente con Croacia. Contra Croacia. Que después esta Croacia también buscaba su clasificación. Sí. O sea, de ganar ese partido, ese era el tiro, ¿no? Sí. Quien ganara se metía a los octavos de final.
esta Croacia, que en el siguiente ciclo mundialista llegaría a la final, y en este actual, esta misma Croacia llegaría a semifinales de Qatar 2022. Tercer lugar del mundial. Esa Croacia que tenía a Mandzukic, tenía a Rakitic, a Perisic, a Luka Modric. O sea, era una super selección, ¿no? Que queda eliminada en la primera ronda, y México le pone, pues, o sea, sí, le da un gran partido. No sé si un baile, es lo que iba a decir, pero no creo que le haya dado un baile, pero sí le gana con mucha categoría, con un gol de Rafa Márquez en tiro libre, ¿sí? Con un gol de un penal que no le marcan a México en una mano. Exacto, sí, una mano ahí. Un gol de Guardado que lo festeja Rafa Márquez, Guardado y el Chicharito. Y cerraron y un gol de Perisic del otro lado. Sí, un gol de Perisic al final, ¿no? Y fue un golazo. Entonces, por fin a Guillermo Ochoa le habían abatido su portería. Un gol, o sea, México llevaba alrededor de 1, 2, 3, 4. Dale. ¿Qué dice? Aquí está Ochoa. A ver. Ochoa perfectamente lo hace bien. Muy bien. 4 goles, 1 en contra. Y eso fue los números. La selección mexicana pues pasa con un 7 puntos. Amigo, ya nos imaginábamos del otro lado. No, 7 puntos. Dices, bueno, esta selección nacional, ¿qué es lo que está haciendo el Piojo Herrera? Y yo, otra vez, me volé, mira, a ilusionar. Así, pintura de bandera mexicana. Bandera mexicana, compré la camiseta, me volví loco. Bandera amarrada al cuello. Aquí, sí, yo sí dije, aquí campeones del pinche mundo, ¿no? Entonces, esa era la frase, con mis amigos y todo. Amigo, mundial es. Esta marca del quinto partido, ¿cómo le hace daño al seleccionado nacional? No, yo no me imaginaba el quinto partido, yo me imaginaba semifinales. En el grupo, lo que pasa es lo siguiente, en el grupo B estaba España, Holanda y Chile. Y Australia, creo, Nueva Zelanda. No, Australia. Ajá. Y pues el cruce estaba complicado, estaba bravísimo el cruce. Entonces, España juega una pésima primera ronda. Y queda como primero de grupo, queda Holanda. Exacto. Si México hubiera clavado un gol más, hubiera ido contra Chile. Chile se enfrenta a Brasil, 1 y 2 de los grupos contiguos. Y México, por ser segundo de grupo, con 7 puntos, ser segundo de grupo, imagínense usted, enfrenta a Holanda en un partido donde México, bueno, ya se miraba con mucha confianza. Jugaba muy bien. Sí, y cosa muy curiosa, Javier Hernández no fue titular. No. No fue titular. O sea, venía y en el 2010 tampoco jugó de titular. No, desde Chicharito Hernández. Hasta el 2018. Es que es lo que hablábamos. Es lo que hablábamos. El Piojo ya tenía un cuadro hecho, formado, que realmente no le podías agregar nada porque venían en gran nivel todos los elementos. O sea, Chicharito Hernández sí, Europa, Manchester, Madrid, lo que quieras. Pero si ya tienes una comunión en tu equipo, no hay que mover. Mira, habrá quien te diga que Hernández tendría que haber jugado de titular ese mundial. Y no me importa lo que digan. Yo aquí soy dueño de este cofundador de este podcast. Cofundador, eres codueño. Yo puedo hacer lo que quiera. ¿Existe la palabra codueño? Cofundador. Cofundador. Salud. Salud, digo, ya no tengo nada, pero salud. Ahí está. Entonces, este cafecito que ya no queda nada. Bueno, pues, enfrentado a Holanda, no era la Holanda del 2010. No era. Entonces, había posibilidades. Y la cuestión es que Costa Rica, en un grupo bravísimo en aquel sector, pues se mete, le gana a Uruguay. O sea, se mete como primero de grupo en un grupo donde estaba Uruguay, Italia e Inglaterra. Entonces, y los que pasan precisamente son Uruguay y pasa Costa Rica de ese grupo que estuvo mortal. Los americanos haciéndolo bien. Entonces, en América. A Costa Rica le tocó jugar contra Grecia en los octavos de final y Costa Rica logra su pase a cuartos de final. Si México hubiera enfrentado a Holanda y le hubiera en el hipotético caso ganado a Holanda, se hubiera enfrentado a Costa Rica y por eso todo el mundo empezó otra vez a alzar las campanas al vuelo. Y aquí mira, viene la revancha. ¿Te acuerdas al día en San José? Pues aquí en el Maracaná. En un mundial y ya hubiéramos llegado a semifinales, amigo. Hubiéramos podido competir por un tercer lugar. Porque le íbamos a ganar. Le íbamos los 7, ¿no? Le íbamos a ganar. Pegas los 7. Entonces, pero no. Llega el partido contra Holanda, Día del Padre. El Día del Padre. Bueno, recuerdo que fue un domingo. Yo lo miré con mi papá. No sé dónde usted lo miró, ese partido contra Holanda. Con mi papá, ten por seguro que no.
Él lo vio en otro lado, yo creo. Pero usted lo vio. ¿Dónde lo vio usted? Con su papá no se acuerda. No. Yo lo vi. Yo lo vi en la mañana. En un bar de mala muerte a las 8 de la mañana. Es que usted estaba como en una etapa muy autodestructiva de su vida, ¿no? Es que, amigo, a las 8 de la mañana ya vendían bebida en ese bar para mal porque era ilegal. El bar ya cerró, ya no existe. No, pues pero ahí estuvimos muy cerca de Justo Sierra, acá donde uno festeja. Ahora que los bares. Bueno, que aquí, por ejemplo, los partidos eran de madrugada y a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, o sea, pues pobres de los bares. O sea, el único que le tocaba más o menos a un bar con todo, en todo en regla, pues sí, era el partido a las 11 de la mañana, ¿no? Que sí podían allí vender, ¿no? Pero sí les fue un poco mal a los bares aquí en México. Era un restaurante. Sí. Lo hicieron un restaurante de la noche a la mañana y en la mañanita, cuando sale el sol, ya nos daban oportunidad de comprar e ingerir bebidas embriagantes. Bueno, pues... Para mal, porque es ilegal. No, muy joven. Pero usted, era el mundial, amigo. Muy joven usted, muy joven usted. No sé cuántos años de vida se quitó usted en ese mundial. Ahí fue cuando fue y lo hablamos al principio de esta historia, de esta serie de programas, que la verdad, pues ahí fue mi decepción total. Llegamos contra Holanda, de hay que ponerle power y velocidad a esto, porque ya quiero platicar de cuando México vale madre. Bueno, pues llega Holanda, gol de un gran primer tiempo, solamente que recuerdo que ahí donde se lesiona a Héctor Moreno. Sí, una mala barrida. Una mala entrada sobre Robben que debió haber sido un penal, que no lo marcan sobre el primer tiempo. México dominó ese partido. Hay que aclarar que el clima pues tropical, si así lo quieres ver, de humedad, le favorece más a los latinos que a los europeos. Holanda no encontró el camino, al menos en el primer tiempo. México manejó muy bien el partido. Se van 0-0 con Héctor Moreno totalmente ya pues partido por la tibia y el peroné. Y una de las bajas que tuvo esta selección mexicana fue el Gallito Vázquez. Ajá. Porque se quema una amarilla en las jornadas de la primera ronda. Y el que le entra al quite es Carlos Salcido, que no lo hizo mal, pero pues no te dio el dinamismo que te daba el Gallito Vázquez, ¿no? Que Carlos Salcido se ganó un lugar en selección porque te podía jugar lateral, te podía jugar de contención. Era el comodín. Era el comodín. Te podía jugar también de central, te podía jugar incluso hasta de delantero, ¿no? Que tenía un disparo de larga distancia bastante interesante. Siempre en el poste, pero siempre lo intentaba. Entonces, digamos que Salcido fue el que entró al quite. México salió con la misma alineación, solamente ese cambio que hasta hoy recuerdo. Y primeros minutos de la segunda parte, Gio Dos Santos encuentra una pelota, la clava y 1-0. Lograba su tercer gol en una Copa del Mundo. Pasaron los minutos, Ochoa se vuelve a hacer grande en la selección nacional. Holanda empieza a pelotear y aquí es donde empieza a suceder. Mira, yo te voy a decir algo. Llegó minuto, ¿qué te gusta? ¿80, 70 y tantos? Sí. Y Van Gaal saca a Van Persie. Sí, ya no podía Van Persie. Saca a Van Persie y yo dije, mira, esto está ganado. Está totalmente resuelto. Una jugada por derecha, estaba con profundidad todavía Holanda. Ya te la sabías, amigo. Ya sabías. Pero primero un tiro de esquina. Ah, ok. Un tiro de esquina. Una pelota y le queda a Snyder y Snyder sobre la media luna remata un zurdazo que totalmente la marca se pierde. Está perdida la marca. Que hasta el momento el que entra, aquí hay dos cosas que digo, cada partido tendrá su historia, ¿no? Y cada eliminación tiene su momento álgido. Gio Dos Santos pide su cambio. Sí, estaba muy cansado. Y el que entra, si mal no recuerdo, es Aquino. Ajá. Y ya cambian a una especie como de 4-3-3. Cambia la formación. O no recuerdo bien, ¿no? Es que la bronca también es que Héctor Moreno se lesiona. Y ahí donde entra Diego Reyes a jugar en esa Copa del Mundo, que no había tenido minutos, según yo, en ese mundial. Se descompone la selección mexicana. Aquino pierde la marca. Entra con todo Snyder y bueno, pone un riflazo que termina sin opción para absolutamente nadie sacar esa pelota. Minuto más o menos 84. Digo, no tengo el dato exacto, pero fue como en el minuto 84. Se empata el partido. México había dejado que Holanda pues avanzara constantemente. Y luego, ahora sí lo que mencionas, Robben lo había intentado una y otra vez. Jugada por derecha. ¿Y qué pasó, amigo? Llega Rafa Márquez,
le atropella, le pisa, marcan penal, pena máxima para la selección mexicana. Llega oportunidad para que desde los 11 pasos se hagan los valedores del siguiente pase a la otra instancia del Mundial. Sí, le pegó Huntelaar y pues la historia se acaba, ¿no? Se acaba sobre el minuto 90. Lloramos todos. No, nos abrazamos. Sí, la verdad, del partido que probablemente más me ha dolido ha sido ese. O sea, el partido contra Holanda del 2014. O sea, ese partido estaba totalmente ya presupuestado. O estaba hasta en teoría ganado. Faltaban 15 minutos para que se acabara el partido. Y aquí donde aprendes que pues a los grandes equipos pues les tienes que ganar, ¿no? O sea, exacto. Los tienes que matar sí o sí. Y Holanda da una cátedra y te grita en la cara que pues México, o sea, qué es lo que necesitas para ganar en una Copa del Mundo, ¿no? Y México queda eliminado una vez más de una justa mundialista desastrosa, meramente desastrosa. Bueno, al menos la clasificación a la Copa del Mundo, un muy buen mundial que para mí está a la par de lo que se hizo en Francia 98. Sí, a mí me gustó mucho esa participación de la Copa del Mundo. Y bueno, lo mismo que ocurrió siempre. Y el Piojo Herrera, bueno, se queda en el mando de la selección mexicana de fútbol para renovar en el proceso mundialista de Rusia 2018. Spoiler, no llega. No, luego estaremos contando porque esto le falta todavía, amigo. Llegamos a la decepción más dolorosa para ambos, me parece, pero todavía... Pregunta, ¿usted sí lloró? Sí, cómo no. Sí, pregunta número... Yo sí, o sea, la impotencia a mí sí me pegó fuerte. Y pregunta, porque ahí se suscitó el no era penal. Ajá, sí era penal. ¿Para usted sí fue penal? Sí. O sea, yo creo que... ¿Hubiera habido VAR o no? Sí era penal. No, es que había los argumentos suficientes. Había argumentos, sí. Es que el argumento estaba. Y aparte el árbitro, pues yo creo que en el medio tiempo sí miró que pues sí era penal a favor de Holanda en el primer tiempo. Digo, bueno, pues aquí Exacto. Aquí fue, ¿no? Y México se queda de una manera increíble fuera de la Copa del Mundo. Y otra vez todo lo que se sufrió. Y ahí se vio terminada la obra de frustración, de lágrimas y tristezas del seleccionado nacional. Otra decepción más. De las más importantes. Pero creo que la gente la aplaudió más, ¿no? Sí. O sea, sí siento que no quedó tanto como... Es como esas de... La sufrí, pero... Perdiste con la cara en alto y lo que quieras. Sí. Es que creo que sí quedó esta sensación. Sí, pero ver estuvo Toño Rosique. Ustedes son buenos, son fuertes. Ustedes lo han podido y lo han logrado. Gracias, México. Hicieron soñar al pueblo mexicano. O sea, Memo, sí fue así. Paul, sí. Javier, Memo, ustedes fueron. Exacto. Y la vida nos va a regalar otra oportunidad. Y con esto, amigo, nos despedimos. Muy bien, así como voz de Rosique. Terminamos esto. Muchas gracias, Noé. Muchas gracias, René. Gracias, México. Gracias a la gente que estuvo acá en el Teatro Blanquita. Muchas gracias. Hoy no hubo mucha interacción. No, pero hubo una necesaria. Hubo otra atracción en el Teatro Blanquita. Ahí estuvo. Mira, muchos glu. Estuvo Pati Chapoy aquí también, entonces estuvo medio complicado. Pati increíble. Señor René García, ¿dónde nos pueden encontrar? En todas las redes sociales, bueno, en Instagram no estamos, pero estamos en Facebook. ¿Por qué no estamos en Instagram? ¿Porque es muy cansado? Sí, es muy cansado. Ya mucho tiempo. Entonces, ¿dónde estamos? En Spotify, acá aparecen. Síguenos en Spotify, síguenos en Instagram, no. Síguenos en Facebook y síguenos en YouTube. Ahí le das a suscribir y todas esas mamas. Tenemos 8 seguidores. 8 suscriptores. Y van subiendo. Ahí va. Como no tomando cosas. Digo, no nos vamos a hacer ricos de esto. Ya me quedó claro. El promotor. No sé cuál es la curva en donde te vuelves rico y famoso en esto de los podcasts. El promotor que nos ha traído varios teatros no le ha ganado nada, pero aquí seguimos. No, ha sido gasto y gasto, ¿no? Exactamente. No sé, los grandes podcasts, ¿cuántos podcasts tienen que hacer para subirse a la curva ascendente? A la curva ascendente, ¿no? Oye. Yo me siento como por acá. Oye, pero gracias a la producción, que como en Maquila nos dieron termos. En vez de termos nos dieron tazas. Sí, tazas. De fin de año. Muchas gracias. Por cierto, producto no disponible para su venta. Es totalmente... Único, es único. Muchas gracias, Ahora, gente. si usted lo quiere, pues escríbanos un mensaje y probablemente podamos hacer, porque sí requerimos vender. Si usted quiere boletos para venir para acá, échenos un phone. Si son amigos o primos, pueden venir, ¿por qué no? Como en tu casa, güey, ¿verdad? Pero son bien recibidos aquí. Bueno. La mamá y Noé hace tortillas de harina increíbles. Mi mamá, mamá. Muchas gracias, gente. Nos vemos.